Bien, entonces vamos a comenzar con este ejercicio en el que vamos a hacer señales lineales y señales no lineales sin y con contenido de armónicos para ver cómo afecta en el factor de potencia, precisamente para demostrar el efecto de la impedancia en un circuito. Lo que tratamos de demostrar es cuando un circuito tiene cables mal dimensionados, ya sea por sección muy delgada, un calibre de cable muy delgado, o una longitud excesiva que provoca una impedancia alta en nuestro circuito. Bien, entonces, para este ejercicio le voy a pedir, por favor, que haga las mismas ecuaciones, las mismas fórmulas en la misma celda y en la misma columna que estoy trabajando, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con la A7 poniéndole muestra. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Selecciono todo y, y lo llevo hacia abajo hasta la muestra número 360, es decir, terminamos la tabla en la celda A368, ¿sí? Vamos a hacer una senoidal con una resolución de 1 grado, ¿sí? Y luego aquí le vamos a poner, pues ahí está. O sea, cada muestra es 1 grado, ¿sí? Y luego aquí vamos a poner voltaje RMS y vamos a construir un voltaje de 220 voltios, si les parece, ¿sí? Entonces vamos a hacer voltaje instantáneo. Y aquí le vamos a poner igual a este voltaje. Vamos a presionar F4 para que ponga signo de pesos por raíz de 2 por el seno de los radianes de este ángulo, ¿sí? Y ahí le damos Enter, seleccionamos este resultado, me pongo aquí que salga una crucecita negra y hago doble clic y ya se hizo la tabla, ya se llenó la tabla. Así como se quedó haciéndole doble clic seleccionado toda la tabla, si nos vamos aquí hasta abajo, aquí van a ver la tabla completa, ¿verdad? Nada más ese truco de hacerle doble clic es para no estar arrastrando hacia abajo la tabla. Entonces, así como queda seleccionada todo ese resultado, le vamos a poner aquí insertar, aquí gráfico de líneas, y vamos a seleccionar la primera opción, línea de 2D. Si alguien se queda atrás, por favor me dice para regresarme. Voy a quitar el título. ¿Todos van hasta aquí? ¿Me espero? La muestra, pues nada más pones 0, 1, 2, 3, 4, 5. Luego seleccionas, te pones aquí y le jalas para abajo. ¿Sí? Hasta que diga 360. Ahí está la ecuación de voltaje instantáneo. ¿Ya quedó? Órale. Ahí estoy atravesando la senoidal. Muy bien. Bien. Ahora vamos a ver la corriente RMS. Vamos a hacer nosotros una fuente, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que ahorita nuestra corriente es de 50 amperes, ¿sí? Entonces vamos a poner corriente instantáneo.
vamos a poner igual, es este, el C2, presionamos la tecla F4 por raíz de 2 por seno de radianes de este ángulo, cerramos paréntesis, damos Enter. Seleccionamos, hacemos doble clic y ya se llenó la gráfica. Ahora fíjate, selecciono la gráfica que esté seleccionada hacia afuera nada más, el contorno de afuera, y este cuadrito que me dice cuáles son los datos que están conformando esta gráfica, agarro esta puntita, esquinita de arriba a la derecha y lo jalo para acá, y ahí está ya mi corriente graficada, ¿sí? Si tú le pones, por ejemplo, aquí 80 amperes, ahí se ve más la, la senoidal de corriente. Entonces, el azul es voltaje y la naranja es corriente, ¿sale? Ahora vamos a poner aquí una de desfase. Le voy a poner 0. Modifico este a 8 menos este y le pico F4. Doy clic, selecciono y vuelvo a propagar. Le hice doble clic aquí, tiki tiki, para que propague la ecuación de esta adición que le puse. Entonces, fíjate, si le pones 30 grados de desfase, aquí ya se hizo para atrás la señal de corriente, ¿sí? Ya está trazada 30 grados. Si yo le doy 45 grados, ahí se retrasó 45 grados, ¿sí? Bien. Ahora, hay un factor de potencia que es igual al coseno del ángulo. Voy a poner aquí X, ¿sí? Y este factor de potencia es igual al coseno de radianes de este ángulo, ¿sí? Ahí está. Si yo le doy desfase 0 grados, mi factor de potencia es 1, ¿sí? Si le doy 19 grados, ya es 0.94 mi factor de potencia. Si le doy 27 grados, ya es 0.89, ¿sí? Si le doy 26 grados, 25 grados ya es 0.90, ¿sí? Que es lo que todo mundo busca, estar de 0.90 hacia arriba. ¿Alguna duda hasta el momento? Fíjate aquí la ecuación. Sí, a ver, la de voltaje instantáneo ya la tienes. Si quieres, voy a abrir el WhatsApp y la pego por ahí. A ver, la de voltaje instantáneo. ¿Ya la copiaste? Dígame. Bueno, pónganse a hacer este ejercicio. ¿Qué tal si le bailo? Para que se queden algo de mí. Bien. Entonces ya tenemos aquí, si te fijas, ya estamos teniendo aquí un simulador, perdón, un simulador aquí de circuitos. Si le ponemos aquí 0 grados, pues es un circuito resistivo. Si le ponemos 30 grados, es un circuito inductivo. 45 grados, pues también sigue siendo inductivo. Si le pones aquí menos 20, es un circuito capacitivo. Y aquí se observa el factor de potencia calculado por el método del coseno, ¿sí?
método del coseno, ¿sale? Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar a meter armónicos de corriente, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí el tercer armónico. Aquí vamos a poner el quinto armónico. El quinto, el séptimo y el noveno. Y los voy a poner de este lado, ¿sale? Entonces le voy a poner 0 amperes, 0 amperes, 0 amperes, ¿sí? Y aquí le vamos a poner la fase del armónico, ¿sale? Instantánea. Vientos. Entonces, fíjate, aquí viene algo muy importante, porque aquí voy a seleccionar todo esto, la ecuación, control C, la copio, más lo pego lo que estaba haciendo. Entonces aquí en vez de ser C, le voy a poner D2, que es el tercer armónico, y aquí le voy a poner por 3, perdón, 3 por, y le meto aquí un paréntesis más, y aquí en vez de ser C4 va a ser D3, ¿sale? O sea, lo que le estoy diciendo es la amplitud del tercer armónico por raíz de 2 por el seno de 3 veces el ángulo menos el desfase de aquí del tercer armónico, ¿sale? Ahí les va, les voy a copiar toda la ecuación como queda en el watts. ¿Sí? Ah, pero esa cosa se come los asteriscos para poner negritas, ¿ya vio? Bueno, póngase trucha. Copio esto, que es el término del tercer armónico, y lo pego acá, pero en vez de ser D es E para el quinto armónico, y aquí va a ser E3, ¿sí? Vuelvo a pegar, y ahora va a ser F, que va a ser del séptimo armónico, y aquí F. Aquí 7 y aquí 5. Perdón, se me andaba pasando eso. Y finalmente el del noveno. Aquí ponemos G2, aquí ponemos 9 y aquí ponemos G3. ¿Ya quedó? Se lo voy a pasar por el WhatsApp y le voy a separar aquí. A ver si ahí. uh, uh, le voy a separar para que no ponga los asteriscos. A ver si sale. Ahí está. Ahí está la ecuación completa. ¿Sí? Le doy Enter, selecciono y propago las condiciones. ¿Sale? Hay una mosca aquí. ¿Cómo van? ¿Van bien o no? Aquí para probarlo le pongo 0 en la corriente RMS de la fundamental. La tercera le pongo 50 amperes y ahí está. Fíjate, ahí se ve el armónico, el tercer armónico, bien bonito, mira. Le pongo aquí 180 y se tiene que invertir la fase. Ahí está. El armónico invirtió de fase. Le pongo 0
Al quinto armónico le pongo 50, ahí está el quinto armónico, le cambio la fase, ya se invirtió la fase, le pongo 0, le pongo 50 al séptimo, ahí está el séptimo armónico, le cambio la fase, si funciona mi ecuación, al noveno le pongo 50, ahí está el noveno armónico, le cambio la fase y ya quedó. ¿Sale? Entonces ahí está. ¿Quieren ver la ecuación completa? Ahí está. Se las dejo para que lo revisen. Pongan pause para que puedan copiar la ecuación. Aquí ya, si le cambiamos los... a ver, voy a repetir esta parte, si no les quedó claro. Sí, sí, mira, por ejemplo, para simular un rectificador de onda completa por diodos, le vamos a poner, por ejemplo, 40 amperes de la fundamental. Y luego de la tercera armónica, 25 amperes, pero a 180 grados. Y luego 20 amperes, 0 grados. Séptimo, 15 amperes, 180 grados. Y noveno, póngale 10 amperes, 0 grados. Y así es como se ve en un osciloscopio la forma de onda de corriente de una rectificador de onda completa de un sistema monofásico. Por ejemplo, las fuentes electrónicas, algunos UPS monofásicos, cosas así, pues tienen este tipo de forma de onda. Algunos variadores también, fuentes, no, pues depende, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. Por ahí hay una serie de videos en mi canal, es una serie que se llama Para entender factor de potencia. Van a ver ahí son como 11 videos donde le medí a la televisión, a la computadora, al refrigerador, al horno de microondas, a focos LED, a un montonal. Y hay otro video que se llama Ve esto antes de comprar focos LED. Y también le mido como a 20 focos, es que ya lo habían visto, ¿no? Bien, si tú te fijas aquí, el desfase es 0 de la fundamental. Si le empezamos a meter desfase, pues se empieza a hacer más fea la corriente, ¿sí? Bueno, pues ahí te va. Si nosotros tenemos una impedancia, vamos a ponerle aquí un factor impedancia, vamos a ponerle 0.001 ahorita, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí estamos haciendo una fuente y una carga sin impedancia. Ahora, este es el voltaje instantáneo de la fuente. Ahora vamos a poner el voltaje instantáneo de la carga, ¿sí? Ahora, este es igual a este voltaje menos esta corriente que multiplica a la impedancia, ¿sí? Lo seleccionamos y hacemos tiki tiki. Seleccionamos la gráfica y ahora jalamos para acá. ¡Pum! ¿Sí? Ahora está en color azul bajito el voltaje de la carga, pero fíjate, si tú le pones más impedancia 0.01, 0.1, ahí está, mira. Fíjate, Víctor, cómo ya se distorsionó el voltaje de la carga, pero el de la fuente sigue estando. ¿Perdón? Fíjate, ya se distorsionó el voltaje de la carga, pero el de la fuente sigue bien. Es lo que les platicaba en las lecciones anteriores. Cuando te pidan un estudio de calidad de energía, no vayas y midas en el transformador, porque el transformador va a estar bien.
Más bien mídele en la carga para que compruebes que hay el problema ahí en la carga y con eso justificas ir a medirle al transformador para ver si en el transformador está bien el voltaje o está distorsionado, ¿sí? Entonces, fíjate, si por ejemplo le subimos aquí 25 amperes al séptimo, se empieza a hacer más chata, ¿sí? Se empieza a hacer más chata, déjame cambiarle de color. Color, ¿qué color les gusta? Este, ahí. Y este lo vamos a poner rojo. ¿Sí? Fíjate cómo le voy a empezar a quitar armónicos y se va a empezar a corregir el voltaje de la carga. ¿Sí? Si yo le quito el séptimo armónico, ve, ya se suavizó un poquito. Si le quito el noveno armónico, si le quito el quinto armónico, si le quito el tercer armónico, ahí está. Nada más tenemos la caída de tensión provocado por la carga, provocado por la impedancia y por la corriente. Pero como la corriente es lineal, no genera armónicos, fíjate. El problema ahí es que si tienes armónicos de corriente, se te van a traducir en armónicos de voltaje, pero invertidos. ¿Queda claro, Víctor? Mañana vas a exponer, a ver si es cierto. Ah, de veras. Fíjate, allí está bien pasado de lanza los armónicos y está precisamente distorsionando el voltaje de la carga. Obviamente, el voltaje de la fuente también se distorsiona porque hay una parte de esta impedancia, una parte viene del transformador y otra parte viene del cableado, ¿sí? ¿De acuerdo o no? ¿Cómo van? ¿Esta ecuación sí la pudieron realizar? Ahí está. A ver, les voy a pasar un pantallazo también para que... Miren nomás, qué bonito ejercicio. Este tipo de ejercicios son de los que me gustan a mí. Ahí está. Eh, sí, entonces mire. Bien, ahora si quieren ver cómo afecta esto en el factor de potencia, no, más bien, vamos a ver cómo afecta en el voltaje de la carga, porque nosotros aquí estamos haciendo la fuente, ¿sí? Le voy a poner aquí, estos son los datos de la fuente. Ahora vamos a ponerle medición, voltaje medido. Vamos a poner aquí el voltaje RMS de la carga. Entonces, aquí se hace igual a suma punto cuadrados de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, es la raíz de todo esto entre 360, que es el número de muestras. Si ponemos 0, ahí está, mira, si la impedancia vale 0, en la fuente tienes 220 voltios y en la carga tienes 220 voltios, ¿sí? Pero fíjate, ponemos impedancia de 0.1 ohms
Fíjate, 0.1 ohm. Y ya se cayeron 8 voltios. ¿Sí, Víctor? Fíjate. ¿Cuántos metros de cable te dan 0.1 ohms de, no sé, 4.0 del 4 ceros o 0.01? Fíjate, con 0.0, o sea, con 10 miliohms, ya se te cayó 0.8 voltios, 0.8 voltios, que esto es una impedancia sana, ¿verdad? Si está permitido que se te caiga el 5% en toda tu instalación, imagínate, el 5% de 220 son 11 voltios, ¿sí? Vamos a ver aquí, 11 voltios, entonces debería dar 209. Quedamos que era, ahí está, mira. Eh, va a ser punto 14 ohms, es lo que está permitido de impedancia. Bueno, para este circuito, ¿verdad? Ya se te cayó el 5%, que son 11 voltios. 220 menos 209, pues son 11 voltios, ¿sí? Ahora, trucha, porque vamos a medir, uy, a ver, esto es el voltaje medido, y ahora vamos a ver la corriente medida, fíjate, medida. Y para esto es igual a la raíz de la suma punto cuadrados de corriente instantánea de aquí hasta acá entre 360. Ahí está. Fíjate bien, aquí viene otro detalle. Tú tienes 80 amperes de corriente RMS y en tu carga tienes 108 amperes. O sea, 20, casi tienes 28 amperes más aportados por los armónicos, ¿sí? Tu circuito está utilizando 80 amperes y con armónicos tienes 108 amperes. Por eso limpiar armónicos significa ahorrar energía, porque mucho de estos 28 amperes es de reactivos. ¿Cómo sabes que son de reactivos si el factor de potencia sigue igual? Ah, pues porque este factor de potencia, cuando tú mides factor de potencia por coseno, solamente estás midiendo desfase y si te fijas la señal no está desfasada, ¿sí? Por eso hay otro factor de potencia que se llama factor de potencia igual a P sobre S, ¿sí? Y la potencia activa, vamos a calcular potencia activa, es la sumatoria, es la integral de las potencias instantáneas. Entonces, para hacer integral, a ver, ahorita te digo cómo se hace. Voy a hacer aquí una de prueba. P es igual a B por I. ¿Estás de acuerdo? Son 17. Entonces voy a poner aquí 0. ¿Sí? Entonces tenemos, y le voy a poner aquí 0. Son 17.6 kilowatts. Ahorita la fuente me está entregando 16. Potencia. Esto ahorita es de prueba, ¿eh? Entonces vamos a ver. Esto es igual a la suma cuadrados de... no, espérate. Así no se hace. Entonces vamos a poner potencia
medida. Y este es igual, híjole. Ya sé. Aquí voy a poner la potencia instantánea. Potencia instantánea es igual a voltaje instantáneo por corriente instantánea. Y lleno la tabla. Ahora la potencia medida va a ser igual a la raíz de la suma punto cuadrado. No. Sí. Aquí va a ser la suma de aquí hasta allá entre 360. Entre, dijimos. Ahí está, da lo mismo. Entonces, esta es potencia medida. A ver, ¿sí me siguieron o no? Esta de primero sacamos la potencia instantánea, voltaje por corriente de todas las muestras, ¿sí? Luego P medida es la suma de todas las muestras y lo divido entre el número de muestras, que este es un promedio prácticamente, ¿sí? Y aquí utilicé la ecuación de la sumatoria, ahí está, suma de F8 hasta F368 entre 360. Y si te fijas, me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque aquí nada más multipliqué voltaje por corriente. ¿Sí? Bien, entonces estos los voy a borrar. Ahora si te fijas, el factor de potencia P sobre S, ahora sí lo podemos calcular porque tenemos P, que es potencia activa, entre S. Y S, ¿te acuerdas que es voltaje RMS por corriente RMS, sí o no? Pues ahí está. Bien, fíjate, aquí es donde viene lo más tétrico de todo este ejercicio, que a lo mejor algunos van a tener pesadillas por esto que van a ver aquí. Fíjate, fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Si nosotros le empezamos a poner desfase, vamos a ponerle 35 grados de desfase. El factor de potencia por coseno del ángulo da 0.81 y el factor de potencia por relación de potencias da 0.81 también, ¿sí? Entonces es lo mismo porque es carga lineal. Ahora le voy a regresar a que sea carga resistiva. Ahí está, voltaje y corriente están en fase. Pero ahora le voy a meter el tercer armónico, 50 amperes, y le voy a poner a 180 grados. Fíjate cómo ya de entrada cayó tu factor de potencia el que relaciona las potencias. ¿Por qué? Porque este ya te está metiendo armónicos perdón, reactivos por concepto de armónicos. ¿Cómo la ves desde ahí? Y no solamente eso, vamos a meterle el factor miedo de la impedancia, 0.1. Fíjate, 0. Está en 0.84, 0.1. Subió a 0.88. ¿Por qué? Porque la impedancia nos está separando la carga directamente. Vamos a ver acá, 40 amperes. 30 amperes a 180 grados. ¿Sí?
y seguimos teniendo la potencia, la misma potencia activa, porque la potencia activa depende de la fundamental, pero los armónicos ya están generando aquí un papel importante en la relación potencia activa contra potencia aparente. Mientras le crecemos los armónicos, empieza a crecer la componente reactiva. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿O ya se durmieron? Muy bien. Entonces, ¿tú cómo vas, Fernando? Daniel, bien. ¿Ya te salió entonces? Sí, entonces fíjate, ya de ahí vemos cómo el factor de potencia te afecta un chorronal y lo que vimos, Víctor, digo, es un ejemplo muy elaborado para la pregunta que tú tenías inicialmente, pero aquí se puede apreciar muy bien cómo tú tienes en tu transformador el voltaje bien bonito, ¿sí? En el transformador, pero en tu carga ya se empieza a distorsionar por culpa de la impedancia. Y ya como extra, pues estamos viendo cómo te afecta el factor de potencia por relación de potencias en vez de por coseno del ángulo. Por eso la gente que dice, sí, te corrijo tu factor de potencia, pásame tu recibo de luz, pues está mal, porque no sabes si este bajo factor de potencia viene por concepto de armónicos o por concepto de desfase. Fíjate, aquí le vamos a meter desfase. O se hace ya un cochinero todavía y ya descompusiste más tu factor de potencia. Por eso corregir factor de potencia con bancos de capacitores sin hacer un estudio previo de armónicos es garantía de que vas a tronar tus capacitores en caso de que sí tengas armónicos. ¿Sale? Vientos. Pues hasta aquí termina el video que les preparé y seguimos con las lecciones.